Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al programa Una Voz del Cielo. Gracias que estés allí y que me estés acompañando en este nuevo programa. Hoy tenemos como título Mirar a Dios. Si nosotros quisiéramos mirar a Dios, podríamos pensar primeramente qué pasaría si en un mediodía salimos afuera e intentamos mirar el sol. Seguramente quedaríamos como ciegos por un instante, porque es tan fuerte la luz del sol que nos provocaría un encandilamiento. Bueno, así pasa con mirar a Dios. Cuando las personas quieren mirar a Dios, al igual que si uno quisiera mirar el sol, necesita lentes. Pero la gente usa lentes que no pueden mirar a Dios a través de esos lentes. ¿Y qué lentes usa la gente cuando quiere mirar a Dios? Bueno, los lentes de la religión, por ejemplo. El hombre quiere acercarse a Dios, poder estar cerca y utiliza la religión como un medio intermedio entre Dios y el hombre. O a veces trata de ser una buena persona o hacer obras caritativas. Son distintos tipos de lentes con distintos filtros, pero ninguno de ellos es útil para mirar a Dios. Si uno quisiera mirar a Dios sería imposible, porque la gloria de Dios lo fulminaría. Y la gente piensa que si uno quisiera mirar a Dios, eso es lo que pasa, que Dios nos consumiría, que Dios nos haría un daño, porque nuestro pecado ya nos da esa sensación de que estamos en falta con Dios. Y entonces sentimos ese temor de mirar a Dios directamente. Y tratamos de hacerlo a través de lentes, como te digo, las religiones. Bueno, la gente siempre pensó que estar cerca de Dios sería un problema y que si uno intentara o pudiese mirar a Dios, con solo verlo moriría. Bueno, así le pasó a un matrimonio. El hombre se llamaba Manoa y la señora era estéril, la señora de Manoa. Y este matrimonio no tenían hijos, pero eran muy fieles al Señor, eran muy fieles a Dios. Esto pasó hace muchísimos años. Y entonces un cierto día, Dios se aparece a este matrimonio. Y entonces cuando Dios se aparece a este matrimonio, le propone o le da una promesa que iban a tener un hijo. Y su nombre se llamaría Sansón, que sería el hombre más fuerte del mundo. Pero eso no es el tema es que ellos habían tenido contacto con Dios, habían mirado a Dios que se les había aparecido en el campo, se les había aparecido, era una manifestación de Dios que ocurría en el Antiguo Testamento. Dios se aparecía en forma de un ángel, el ángel de Jehová. Después, a lo largo del estudio de la Biblia, uno puede entender que el ángel de Jehová era Jesucristo, que se les aparecía en forma de ángeles a las personas por un instante, por una razón especial. En este caso a Manoa, para anunciarles de que iban a tener un hijo. Bueno, cuando Manoa y su esposa entienden que han mirado a Dios directamente, ellos entienden que van a morir. Porque no, dicen, ¿cómo vamos a mirar nosotros pecadores? ¿Cómo podemos mirar a un Dios santo? Y bueno, esta es una historia maravillosa que la podemos encontrar en el libro de Jueces. Podemos ver solamente el impacto que causó en este matrimonio cuando el ángel de Jehová, es decir, la persona de Jesús, se les aparece, porque indudablemente a través del estudio de la Biblia uno puede entender que a Dios el Padre nadie lo puede ver porque Dios es espíritu. Pero se acerca a nosotros a través de la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento se le aparecía con forma de ángel y se llamaba el ángel de Jehová. Así que miremos qué impacto les causó a ellos haber mirado al ángel de Jehová. Dice allí en el libro de Jueces, en el capítulo 13 y versículo 22, el impacto sobre este hombre, Manoa y su mujer. Dice así: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
Ellos ya entendían que mirar a Dios sería causa de la muerte. Y todos podemos pensar que tal vez hay en nuestro interior ese temor. Y buscamos tal vez ídolos o estatuas o tal vez hacemos cosas que pretendemos de esa manera llegar a Dios. Buscamos religiones, buscamos tratar de agradar, de ser buenos, intentamos muchas cosas, pero es imposible mirar a Dios de esta manera. Por eso que Dios se dio a conocer al hombre. Si Dios no se hubiese dado a conocer, el hombre jamás lo hubiese podido mirar. Y dice la Biblia que a Dios nadie lo puede ver. Jamás podrá ver el hombre a Dios. Y por eso Dios se acerca a nosotros en la persona de su Hijo, a quien sí podemos ver. Y entonces allí dice que Dios se manifiesta para que el hombre le vea. Y se manifiesta a través de la persona de su Hijo, Jesucristo. Dice allí en el libro, en Juan, allí en el capítulo 1 y en el versículo 18, lo que podemos ver cómo lo dice. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de la persona de Jesús, que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Y bueno, como el hombre no puede llegar a Dios y no lo puede ver, y no puede tener un contacto directo con Dios, Dios se acerca al hombre. Y así llega la persona de Jesús al mundo. Dios se encarna en un ser humano. Y sin dejar de ser Dios, pasa a tomar forma humana para que el hombre lo pueda ver. Y entonces cuando Jesús andaba con sus discípulos, allí Él se les manifiesta y ellos dicen, hemos visto su gloria. A Dios nadie le puede ver, pero podemos mirarlo a través de la persona de Jesús. Dios decidió darse a conocer. Por eso que es imposible que una persona pueda verlo a su manera. Hay que verlo a la manera de Dios, como Dios quiere que le veamos. Y es a través de su Hijo. Cuando estaba con sus discípulos y Jesús le hablaba de que su Padre lo había enviado, los discípulos no lo veían al Padre, lo veían a Él. Entonces, en un momento, podemos ver allí, está relatado en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, podemos ver en el capítulo 14, allí cuando en el versículo 9, Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Cómo es posible? Mírame a mí y estarás viendo al Padre. Y así la Biblia enseñaba a través del Antiguo Testamento que Dios se iba a presentar en forma visible y ese iba a ser conocido como el Mesías. Por eso las personas tienen oscuridad, las personas viven en tiniebla hasta que Jesús se acerca y les alumbra y pueden ver a Dios. Hay una profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 2, donde habla de una raza, un pueblo, una nación, un grupo de personas que está en oscuridad, pero que a ese grupo se les va a presentar la luz de Jesús. Y lo dice así la profecía, Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué manera el hombre pudo mirar a Dios o puede ver esta profecía cumplida? Es justamente cuando Jesús vino al mundo, porque así Él se presenta como la luz del mundo. Y entonces el hombre puede mirar a Dios y eso no le causa la muerte. Al contrario, Jesucristo trajo la vida. Jesucristo trajo paz al mundo. Jesucristo trajo una forma de que podamos mirar a Dios y tener comunión con Él. Dice, hablando de esta luz que iba a venir y que iba a alumbrar un mundo oscuro, dice allí en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9 lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre,
venía a este mundo. Está hablando de la persona de Jesús. Y los mismos discípulos dijeron que ellos pudieron ver esa gloria maravillosa, esa majestad de Dios. Por eso escribieron allí en Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de Jesús, de esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que los discípulos pudieron dar testimonio de que pudieron ver la gloria de Dios, porque se estaba manifestando en este ser que se había encarnado en la persona de Jesús, que era el Hijo de Dios que vino al mundo para ser visto de los hombres. Había un hombre religioso que usaba lentes para mirar a Dios. Esos lentes eran la religión, tenía un celo de Dios impresionante. Y él con su religión trataba de agradar a Dios. Pero es imposible que una persona pueda agradar a Dios a través de una religión, inventada por el hombre. Bueno, este hombre se llamaba Saulo. Y Saulo tenía una cosa que decía que todas las personas que seguían a Jesús eran herejes y había que matarlos, había que obligarlos a desistir de seguir a Jesús, a blasfemar contra él. Y a muchos este hombre Saulo los seguía para torturarlo. Y un día va a un lugar donde él sabe que allí va a haber cristianos. Y entonces va con su ejército, va cabalgando camino a Damasco. Y entonces cuando ya está por llegar a Damasco, dice la Biblia que se abre el cielo y sale una luz más refulgente que el sol. Y entonces allí va cabalgando este hombre y mira ese resplandor de gloria y queda ciego. Y entonces allí él no entiende qué es lo que está pasando. Y dice allí el doctor Lucas, quien cuenta esta historia, de cómo Saulo tiene esta visión y pudo mirar a Dios y qué impacto causó sobre su vida. Dice allí el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 3 a 5, cuenta esta historia. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó a Saulo un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Allí lo que estaba pasando era que Saulo perseguía a los cristianos. En eso se abre el cielo y una voz del cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice: ¿quién eres? Escucha esa voz. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero esto nos da a entender de que todo cristiano, todo aquel que sigue a Jesús y que otra persona lo detesta, lo rechaza, lo menosprecia, está menospreciando a Jesús. Porque Jesús mismo se siente perseguido cuando una persona afrenta a un cristiano, a un seguidor de Jesucristo. Y si se le apareciera en ese momento, le diría: Jesús, ¿por qué me persigues? Y bueno, allí estamos con este hombre que ve directamente a Dios, ve a Jesús. Y bueno, como decíamos, ver una tanta gloria puede provocar un impacto impresionante en nuestra vida. En este caso, el impacto en Pablo es que él quedó ciego por verse esa semejante gloria, siendo él un hombre pecador, siendo un hombre que perseguía a los cristianos. Y cuando pasa esta historia, cuando la podemos leer, yo me relaciono con los hechos y voy a mi computadora. ¿Cuántas veces estoy trabajando y por ahí se satura y se me tilda algún programa o pasa algo? Y entonces tengo que resetear la máquina, tengo que reiniciarla.
Y entonces allí en esa condición estaba Saulo. Él había quedado como tildado de ver semejante luz y quedó ciego. Y entonces ahora había que destildarlo, había que reiniciarlo. Y entonces Jesús le ordena a uno de sus siervos que tome a Saulo, que lo lleve y que lo resetee. Bueno, ¿qué quiere decir? Que había que resetear esta persona, había que reiniciarla para que pudiese cambiar de mente, pudiese cambiar su forma de pensar. Así que vemos allí a Pablo, está ciego, él está aturdido, no sabe qué le pasa. Y es como cuando yo estaba pensando en las máquinas, cuando se clavan, o decimos se clavan, se traban o se tildan, como solemos decir en informática. Y bueno, allí estaba ese ser, estaba atónito de haber visto a Jesús, estaba aturdido, no sabía qué le pasaba. Y allí inclusive estaba ciego, así que no sabía no podía moverse para ningún lado. Y la Biblia cuenta cómo quedó Saulo después de ese impacto de haber mirado a Jesús. Dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 8 lo siguiente. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo allí tildado, 3 días tildado, sin nada, no podía ver, no podía comer, no podía hacer nada. Me imagino en ese momento él estaría pensando en esos 3 días lo que le había acontecido. Había creído toda su vida que la religión era un pilar que lo sostenía y que lo acercaba a Dios. Pero ahora entendió que todo eso había quedado derribado, como él cuando quedó postrado en tierra, cuando Jesucristo, con el resplandor de su gloria, hace que este hombre se caiga del caballo y quede allí postrado, que quede ciego, tildado. Y no sabría, me imagino allí Pablo pensando, y yo que pasé toda mi vida creyendo que seguía a Dios, que buscaba a Dios, que podía mirar a Dios, pero hoy me doy cuenta que estaba rechazando a Dios, que lo estaba enfrentando. Y entonces cuando allí vemos que Jesús le dice, ¿qué haces, Pablo? Dice, ¿por qué me persigues? Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que quiere decir es como estás cabeceando un hierro puntudo, estás golpeando tu cabeza contra la pared, porque te estás enfrentando a un ser superior como lo soy yo. Estás batallando contra la razón. Y ahora está allí este hombre, 3 días razonando qué era lo que había pasado. Pero ahora entiende que él realmente pudo mirar a Dios a través de mirar a Jesús. Y entonces ahora Jesucristo le ordena a Ananías, que era un discípulo de Jesús, lo envía para que busque a Saulo y para que lo resetee. ¿Y qué quiere decir resetearlo? Es predicarle el Evangelio para que cambie de rumbo, para que cambie de vida, el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que escuchó Pablo. Pablo escuchó que Jesús había muerto y había resucitado para ser su Salvador, y que había pagado el precio que él no podía pagar, que la religión no le podía dar ni siquiera alcanzar la salvación del alma. Pero Jesús había pagado al contado en la cruz del Calvario cuando murió por él, cuando murió por el pecador. Esto es destildar a una persona, es enseñarle que para buscar a Jesús hay que reconocerse pecador primeramente, arrepentirse de nuestros pecados y recibir a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Y dejar de batallar, dejar de pelear contra Jesús. Y bueno, entonces allí Ananías dice que va, lo toma a Pablo, lo lleva y le va a predicar el Evangelio. Pero lo explica de una manera diferente a como lo explico yo, pero es una forma de entenderlo. ¿Cómo lo explica? Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y allí
Ananías, y seguramente junto con otros hermanos, le hablan de Jesús, le hablan de por qué Él murió en la cruz, le habla de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es la persona que tenemos que mirar para conocer a Dios, para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesús. Y allí este hombre que se llama Saulo va a recibir un cambio de vida, una vida nueva. Y ya no se llamará más Saulo, porque ahora se llamará el apóstol Pablo, que todos conocemos. Allí había mirado a Dios y allí comenzó una nueva vida. Y cambió de destino, cambió de lugar hacia donde iba. Ya ahora no perseguiría a los cristianos, sino que ahora iría al mundo gentil, a buscar a aquellas personas que no conocían a Jesús, para que pudiesen conocer a Jesús y de esta manera poder mirar a Dios directamente, y con esto no sería muerto, al contrario, alcanzaría la vida y esa luz verdadera vendría a alumbrar su corazón. Y así son las personas que están en el mundo, lejos de Dios, están a oscuras, están en tinieblas y no pueden mirar a Dios, porque para mirar a Dios hay que usar el lente especial que Dios nos puede poner, y es la persona de Jesús. Y Dios nos mira a través de Jesús, y nosotros miramos a Dios a través de Jesús. Y bueno, allí podemos recordar la escena cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto, y allí lo pone frente al monte Sinaí y comienza a hablarles, y ellos comienzan a escuchar la voz como grandes truenos y ven allí los relámpagos cuando Él está hablando, y ellos entienden que está Dios allí. Y entonces ellos dicen, pero estamos vivos, no morimos, ¿cómo es que podemos escuchar a Dios y no morir? Dice allí, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24, Moisés escribió lo que dijeron. Dice así: y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Así que podemos mirar a Dios, y podemos verle, no como nosotros pensamos. Podemos mirar a Dios a través de la persona de Jesús. Y Dios dijo una profecía que Él hizo para que las personas puedan mirar a Jesús. Y cuando la persona mira a Jesús, lo primero que ve es el camino de salvación, es la salvación de su alma. Dice allí, por ejemplo, Isaías el profeta, en el capítulo 45 y en el versículo 22, lo siguiente. Dice, mirad a mí, dice Dios, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir que nosotros en esta hora podemos mirar a Dios y no morir. Podemos hacer como Manoah, que ellos miraron a Dios a través de mirar al ángel de Jehová, a través de mirar a la persona de Jesús, y pudieron hallar una bendición tremenda, pudieron encontrar una relación con Dios y pudieron ver que no murieron. Y también podemos mirar la escena de Saulo, el apóstol Pablo, cuando él miró a Dios, pero lo miró a través de la persona de Jesús. Allí cambió de vida, allí pudo ver a Dios y pudo tener un cambio total en su vida, y a partir de allí dejó de perseguir cristianos. Fue a buscar personas para que se hicieran cristianos, para que reconocieran que mirar a Dios es mirar a Jesús. A Dios nadie le vio jamás, ni nadie le mirará, porque Dios es espíritu. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo en forma humana, para que de esa manera podamos tener contacto con Dios y mirando a Jesús podamos ver a Dios. Cuando miramos a Jesús, nuestra vida cambia. Cuando miramos a Jesús, vemos lo que Él hizo. Lo más maravilloso que hizo es acercarse a nosotros, es venir en forma humana, tomarse ese trabajo de tomar forma humana para venir a buscarnos. Y cuando tomó forma humana, Él decidió pagar un precio que nosotros no podríamos pagar.
y es el precio de nuestro pecado. Cuando Él vino y pagó ese precio, el hombre pudo mirar a Jesús y a través de su obra encontrar salvación, encontrar el perdón de sus pecados, encontrar el camino a Dios, encontrar el camino hacia la vida eterna. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos. La única forma de hacer esto y de que esto se cumpla es mirando a Jesús, como el apóstol Pablo lo hizo cuando era Saulo. Mirar a Jesús y reconocer que Él es el único Dios verdadero a quien tenemos que mirar y que podemos mirar sin ser muertos. Al contrario, alcanzamos la vida eterna. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y nosotros podemos mirarle, podemos conocerle, podemos mirarle a través de la obra que Él hizo en la cruz, reconocernos pecador delante de Él, reconocer que necesitamos a Jesús y pedirle que nos salve, e invitarlo a entrar en nuestra vida, para que sea nuestro Señor, para que sea la luz verdadera que alumbre todo nuestro ser. Y después haremos como Saulo. Iremos por el mundo anunciando el mensaje de que se puede mirar a Dios y que se le puede ver y que se le puede encontrar, y que cuando uno encuentra a Jesús, encuentra una nueva relación con Dios, como le pasó a Saulo. ¿Quisieras mirar a Jesús? ¿Quisieras mirar a Dios? Bueno, ahora hay un solo paso que tienes que hacer. Es encontrarte con Jesús, como lo hizo Manoah con su esposa, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hice yo. Necesitas hablar con Jesús, porque Él se acerca a nosotros cuando nosotros le abrimos nuestra vida y reconocemos que hemos pecado, que hemos ofendido a un Dios santo, y que reconocemos que Él murió por nosotros. Y entonces aceptamos que esa muerte fue por nosotros y le pedimos que nos salve, que nos haga hijos o hijas de Dios, y empieza una nueva relación. Y ya dejamos de dar coces contra el aguijón, dejamos de golpearnos, de enfrentar con la razón a un ser superior, y nos amigamos con Él cuando conocemos a Jesús. ¿Quieres mirar a Dios? Mira a Jesús. Recíbelo en tu vida como tu Señor y Salvador, y podrás mirar todos los días a Dios, porque a Dios nadie le vio, jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mirarás a Dios a través de ver a Jesús. Necesitas hablar con Jesús para poder verle, y necesitas tener un encuentro personal con Él y decirle con tus palabras, con tu forma de hablar, con tu manera de ser, decirle, perdóname por todos mis pecados. Yo no sabía que tú eras el único que me puede permitir mirar a Dios. Dile así, yo no sabía que tú me permitirías mirar a Dios. Y dile, tampoco sabía que tú moriste por mí, que pagaste ese precio en la cruz, pero que ahora, si yo acepto que ese precio, que esa muerte en la cruz fue a mi favor, tú me perdonarás. E invítalo a entrar en tu vida y recíbelo como Señor y Salvador, y entonces sí, podrás mirar a Dios y no ser muerto. Que el Señor te bendiga y que puedas mirar a Dios. Y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.